Sean todos bienvenidos a una nueva sesión desde el sótano de la historia. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Tenemos precisamente a dos excelentes profesionales, dos excelentes historiadoras que nos van a dar eh, un repaso sobre un tema muy interesante. El tema de, bueno, empezaremos hablando, presentando primero a nuestras dos panelistas, que son Gabriela Alcázar, historiadora, y Carolay Cuba, también historiadora. Entonces, con las dos vamos a hablar sobre el tema del papel y del rol de la mujer durante la Revolución de 1952. De hecho, podemos hablar varias cosas sobre la Revolución del 52 y se lo puede abordar desde varias áreas, desde varias aristas, ya que es un proceso importante, político, económico, social, cultural, que se da en el Estado boliviano a mediados del siglo XX y que permite una amplia ciudadanización. La ciudadanía se va fortaleciendo, va consolidándose un proceso de una ciudadanía plena para todos los bolivianos, y durante este mismo tiempo surge eh, el rol de la mujer. El rol de la mujer desde una perspectiva tal vez distinta, mucho más participativa, teniendo en cuenta que antes de eso la mujer tenía su condición como ciudadana era secundaria dentro de lo que era el rol de la sociedad. Así que la revolución del 52 también viene y modifica muchos cambios dentro de lo que es el rol de la mujer. Y es todo esto lo que vamos a ver con nuestras dos panelistas que están acá, que ellos dos nos van a explicar con mucho mayor detalle sobre esta situación, sobre estos cambios y sobre la importancia que nosotros tenemos que tener también cuando nos vamos a poner a hablar sobre la situación de la mujer durante el periodo de la segunda mitad del siglo XX. Así que bueno, podemos empezar tal vez con Gabriela para empezar a hablar sobre lo que es tal vez, bueno, nuestra primera pregunta, que en este caso sería, y si nos puedes hablar, Gabriela, sobre cuál fue la situación de la mujer antes de la Revolución del 52. ¿Qué tal? ¿También? ¿Qué tal, Carito, amigos? Feliz nuevamente por estar en un nuevo programa, dando continuidad a este ciclo de mujeres que hemos iniciado. Y pues nada, agradecida por la invitación. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Danito, em, podemos dar y ver una continuación, por así decirlo, a lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De la situación de la mujer eh, antes de la revolución. Se puede apreciar el desprendimiento que hubo, ¿no? De la mujer, que ya no era la misma que era de la época colonial, que tenía que estar ligada, vinculada directamente a un hombre para ser reconocida y vista ante la sociedad, ¿no? Al pasar del tiempo ya la mujer ha sido parte de acontecimientos históricos, como hemos visto, eh, en las rebeliones, ¿no? En un papel de jefe, guerrillera, comandante, etcétera, ¿no? Como hemos visto en las rebeliones indígenas. Pero ya más adelante hemos podido ver, y antes de que llegara la revolución del 52, no podemos dejar de lado este hecho, este acontecimiento muy importante que ha sido la guerra del Chaco, ¿no? Que ha planteado también un escenario distinto en el que las mujeres tuvieron que desempeñar roles protagonísticos, por así decirlo, debido a la ausencia que ha habido de los hombres, ¿no? Por el hecho de que ellos se trasladaron a la batalla, las mujeres tuvieron que hacer ese frente, ¿no? Y ocupar los espacios vacantes y transformándose, por así decirlo, en algunos casos como jefes de familia. eh, en algunos casos ha sido definitivamente a consecuencia de la pérdida de sus esposos, de sus compañeros. Entonces ellas se quedan al mando de la familia como jefes de hogar y ellas asumen, ¿no? La responsabilidad, la manutención de la familia, el cambio eh, no sé, distintas cosas que estaban al mando del jefe de hogar, del hombre en su casa, y bueno, que ella tuvo que asumir
y hacerse cargo, ¿no? Entonces, vemos que a partir de la derrota boliviana en la guerra del Chaco hasta la revolución del 52, se ve, ¿no?, que surgen nuevos movimientos y actores sociales, ¿no? Entre ellos el principal ha sido el de la mujer, ¿no? Ya que en el año aproximadamente por 1941 surgen ya los movimientos femeninos, ¿no? Los primeros movimientos femeninos. Uno de ellos es el conocido, el llamado Las Barzolas, que surge con el MNR, ¿no? Que tiene la inclusión de la mujer femenina para conformar los primeros comandos femeninos, ¿no? Y ya más allá, al pasar del tiempo, se ha ido conformando aún más fuerte el rol de la mujer, este papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Y también surge la Unión Cívica Feminista, que está al mando de la maestra María Teresa, que ella es maestra, si no me equivoco, era poetisa también. Es la prima hermana del director aquel entonces de la universidad, el doctor Héctor Ormachea. Estamos hablando del año 1946 aproximadamente, ¿no? Entonces, al mando de ella es que se comienza la lucha de las principales demandas de las mujeres, ¿no? Sobre la necesidad de consolidar o constitucionalizar el país y la otorgación del derecho, más que todo al derecho social y político que la mujer estaba buscando entonces, ¿no? Entonces la estrategia que la maestra María usaba o tenía era ser escuchada, ¿no? En las calles, con toda frente a toda la sociedad y no, aproximarse, ¿no? A las calles donde hubiera bastante gente y ella empezar a hablar y usar la palabra para convencer a la gente, ¿no? A los transeúntes sobre el grave peligro que todos los bolivianos estaban viviendo o tenían que enfrentar frente al gobierno que aquel entonces se tenía, ¿no? Después también podemos hablar de otra de las damas de Alcurnia, que ha sido parte de estos frentes, de estos inicios femeninos, que se sumó a estos movimientos importantes, ¿no?, que han comenzado a surgir. Fue Ana María Calvo, donde se inician también las actividades, o bueno, se suma a estas actividades revolucionarias femeninas, también en el margen de los discursos callejeros, ¿no? Pero ella ya tenía otro método, por así decirlo, para lograr llegar a la sociedad en general, ¿no? Y continuaban con los discursos callejeros, y esto consistía en llegar a diferentes puntos de los barrios marginales de la ciudad, convocando a movilizaciones, ¿no? A todo el supuesto llamado populacho que le decían, que convocaba principalmente a las mujeres que estaban en los mercados. Y recuerdo que ella decía, utilizaba mucho este lema que decía, pueblo, sal, ayúdanos, madres, hijas, esposas, vengan a proteger a vuestros hijos, a nuestros esposos, por la metralla asesina de este gobierno, salgan. Y entonces esa era la línea que ellas manejaban para hacerse sentir, por así decirlo, ¿no? También en aquel entonces, en el mismo periodo, en los comandos femeninos que emergieron, también se hallaba un grupo selecto de mujeres, ¿ya?, de vanguardia, que empezaron a actuar igual abiertamente en la política. Entre ellas estaba Rosa Gramón, que era la esposa de Barrenechea, quien tomaría el cargo de la alcaldía de Potosí, ¿no? Al ser arrestado el esposo, el alcalde. Entonces también, o sea, el movimiento que estas mujeres han hecho ha sido más, digamos, por lograr o esperar o conseguir que se les quitara el eximio a los esposos, ¿no? Va a luchar por las injusticias que se estaban haciendo, ¿no? Y ya para el año 1951, específicamente,
ya se ve un poquito más, más fuerza en el movimiento de las mujeres, ¿no? Donde ya así nos encontramos con 27 mujeres que toman el mando de esta lucha. Son 27 mujeres movimentistas que son madres, esposas, hijas de muchos de los dirigentes presos, como el alcalde, que habían sido confinados. Entonces, que ingresan en huelga de hambre, ¿no? En el Palacio de Justicia, exigiendo la amnistía política, precisamente. Creo que ese era más el objetivo que cada una de ellas tenía, ¿no? Porque eran las injusticias que se estaba haciendo por parte del gobierno a cada uno de estos, de los presos, ¿no? Que habían sido confinados. Entonces, entre las huelguistas podemos ver y apreciar que está Emma de Bedregal, es es una de las principales cabecillas, conjuntamente Lidia Geller, que organizaron varias marchas de apoyo, ¿no? Mientras las movimentistas difundían entre la gente del pueblo todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba pasando, entonces los enviaban o mostraban los detalles sobre el estado de salud en el que se encontraban las huelguistas que habían iniciado esta lucha en 1951, ¿no? Y así también se puede apreciar y se ve que estas huelguistas o estas movimentistas que habían iniciado esa lucha reciben el apoyo también, ¿no? Por ejemplo, de Eva Perón, que que se pronuncia, ¿no? A favor de la causa que ellas tenían, por las cuales estaban luchando. Y bueno, envía todo su apoyo rotundo desde Buenos Aires. También podemos ver a la esposa del jefe del MNR, Carmela Cerruto, de Extensoro. Entonces, igual, ¿no? Quien brinda todo su apoyo, si bien no estaban presencialmente, conjuntamente con estas 27 movimentistas que habían iniciado esta lucha, tenían el apoyo, ¿no? O sea, no presencial, pero tenían el apoyo de cada una de ellas, ¿no? Y después de los 8 días de la huelga, que había acontecido, todas estas mujeres habían sufrido bastantes también injusticias, cosas que habían pasado y que incluso contaban, relataban, ¿no? Que dentro de la huelga de hambre habían tenido que soportar como abusos, o sea, que no podían estar tampoco tranquilas en el momento en el que ellas estaban haciendo esta huelga de hambre, ¿no? Y bueno, ya tras 8 días de la huelga, el gobierno cedió y los presos y confinados volvieron a sus hogares. Y bueno, ese fue es como un pequeño paso que se dio o que demostró la mujer, un pequeño logro de tantos que vamos a ver un poquito más adelante, pero es un pequeño logro que se ha podido lograr, perdón, que se ha podido obtener con esta lucha, ¿no? Que ya habían recuperado, que sus esposos regresaran a sus hogares y en señal de logro o de festejo, ellas son sacadas, las huelguistas son sacadas, ¿no? En los hombros de los trabajadores por quienes habían estado ellas luchando. Entonces, podemos ver que en este periodo, en la situación de la mujer antes de la revolución, ya se había visto el papel de la mujer, que ya estaba comenzando a tomar las riendas o a empezar a salir, a querer ser tomada más en cuenta en el aspecto económico, en el aspecto político. Más adelante vamos a ir viendo cómo, en qué ya las mujeres ya tenían más reconocimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias Gabriela por tu participación. Y vamos a pasarle la primera pregunta también a Carolai. Carolai, igual me gustaría que también nos puedas hablar un poco sobre la situación a la mujer antes del 52. Y también, bueno, un par de dudas que se me vienen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedía en el caso del bueno, a nivel mundial, desde finales del 19 ya había todo un proceso de lucha por los derechos. Muchas mujeres en muchos lugares, especialmente Europa, los Estados Unidos y también en lugares de América Latina, había muchas demandas, principalmente por el tema del sufragio, ¿no?
Tal vez también si nos podías indicar si esto también se dio en Bolivia, existió tal vez desde esas épocas, como influencia de lo que sucedía a nivel mundial, ese tipo de, ese tipo de demandas, ese tipo de cosas, tal vez para manera de complementar también lo que nos mencionó Gabriela, por favor. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Em, bueno, como bien estaba diciendo Gabe, tenemos que retroceder hasta la Guerra del Chaco aproximadamente para ver cómo va cambiando o cómo se va a ir perfilando la mujer, ¿no? Bueno, es incuestionable la participación de las mujeres en los movimientos sociales de la historia boliviana, ¿no? Desde los levantamientos indígenas en el siglo XVIII, la independencia. Sus luchas han estado siempre ligadas a proyectos globales de transformación y de cambio social. Y bueno, pues el siglo XX no va a ser la diferencia, ¿no? Entonces la mujer va a tomar una presencia, bueno, va a tener una presencia mucho mayor. Creo que tenemos que ver, tenemos que retroceder un poquito más, inicios del siglo XX, para ver cómo es que la mujer va tomando un proceso de lucha, ¿no? Un proceso tal vez de formación ideológica. Desde principios del siglo XX se perfila el comienzo del movimiento de mujeres con propósitos reivindicativos propiamente femeninos, ¿no? Desde sus inicios estos movimientos se van a nutrir, bueno, de dos vertientes, ¿no? Por una parte, movimientos y organizaciones de mujeres de clase media y alta con un claro perfil feminista, y el otro que es de movimientos y organizaciones de mujeres de clases populares que van a forjar una agenda de reivindicaciones propias sin autoproclamarse feministas. Estas vertientes se van a desarrollar posteriormente en diversas corrientes de pensamiento y acción. Del primer grupo que les estaba mencionando, por ejemplo, podemos, bueno, el antecedente más antiguo es bueno, se destaca el Ateneo Femenino, ¿no? Cuya figura, digamos, más destacada es la de Doña de la Zamudio, en cuyo homenaje cada 11 de octubre, bueno, acá en Bolivia se recuerda el Día de la Mujer Boliviana. Este movimiento va a durar por lo menos 2 décadas, ¿no? Desde 1920 a 1940, y en la primera etapa, que es del 23 al 30, se va a caracterizar por las organizaciones de instituciones y sociedades autónomas de mujeres que van a desarrollar diferentes actividades de carácter cultural y de debate público. Tenemos que recordar, por ejemplo, que ya para los primeros años del siglo XX se va a aperturar la educación para las mujeres, ¿no? Y posteriormente también se va a abrir, se va a permitir que las mujeres ingresen a las universidades. Entonces la mujer ahí va a tener un contacto cercano, digamos, con todo tipo de ideologías, y va a empezar a forjarse, digamos, a sí misma, ¿no? Una ideología propia. Durante los años, por ejemplo, de la guerra con el Paraguay, del 32 al 35, va a ser el segundo periodo, por ejemplo, de este Ateneo femenino, en el cual la mujer va a tener un papel casi de subordinación, ¿no? De tal vez un silencio para defender y contribuir también a la causa que estaba, bueno, toda la situación que estaba atravesando el país, ¿no? Entonces la mujer va a estar más metida en eso de lo que van a hacer los cuidados de los enfermos, de los heridos, y con otros servicios auxiliares, ¿no? Ahora, pasando al segundo grupo que les estaba, por ejemplo, mencionando, de esa segunda vertiente, van a ser la Federación Obrera Femenina, la FOF, en 1927, ¿no? Que es una rama anexa de la Federación Obrera Local de la FOL, que va a tener tendencia anarquista, va a agrupar en su mayoría a empleadas del servicio doméstico, trabajadoras del mercado, más conocidas como recoveras, ¿no? También las cocineras. Estas mujeres van a acordar mantener una línea autónoma respecto de las organizaciones masculinas. Eso es lo más interesante, por ejemplo, de este grupo, ¿no? Además, van a levantar una plataforma de reivindicaciones laborales, ¿no? Van a demandar, por ejemplo, el divorcio absoluto, la creación de guarderías,
la igualdad ante la ley de todos de sus hijos, no tanto varones como mujeres. Esta organización se va a mantener vigente hasta 1964, ¿no? Y yo creo que es a partir de estos dos antecedentes que tenemos que hablar acerca de la participación de la mujer durante el proceso, digamos, anterior, el sexenio y la Revolución Nacional, ¿no? Indudablemente, la mujer antes de la Revolución de 1952 va a tener un papel muy importante, ¿no? Después del derrocamiento de Villarroel va a venir el sexenio o el periodo de restauración del 46 al 52, durante el cual pues, la oligarquía va a tratar desesperadamente de retomar el poder, no tener el control. Durante este tiempo el MNR va a desarrollar una intensa labor de oposición y resistencia y se va a constituir como un eje articulador de diferentes actores sociales que buscaban solamente el fin de la oligarquía, ¿no? Y los privilegios de los que ellos gozaban. El MNR, debido a su movilización, propaganda y amplio discurso, pues se va a convertir en el punto fijo de ataque de la oligarquía. La mayoría de sus principales dirigentes estaban presos, estaban ocultos o en el exilio, ¿no? Como en el caso de Víctor Paz Estenssoro. Y se les hacía muy difícil que actúen pues desde su clandestinidad. El MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, va a ser el primer partido político donde las mujeres van a tener una participación política organizada. Su adscripción al mismo era un símbolo de rebeldía, ¿no? Ya que hasta ese momento las mujeres no votaban y su ciudadanía estaba cuestionada. Durante el sexenio, la participación de las mujeres va a ser estratégica, ya que podían realizar, por ejemplo, actividades o podían tareas organizativas sin levantar sospechas, ya que el pensamiento, digamos, de la sociedad y sobre todo del varón va a estar, o sea, el pensamiento era que la política no era un campo para la mujer, entonces, por ende, ellas no podían hacer, digamos, no podían actuar, ¿no? Entonces, esto va a tomar el MNR para poder, de alguna manera, dispersar, ¿no? Por ejemplo, propaganda clandestina, ¿no? Periódicos clandestinos, y la mujer se va a convertir, en todo caso, en un eje articulador, ¿no? Entre los diferentes sectores sociales, los movimientos sociales que tenían un solo fin también, que era, por ejemplo, el fin de la oligarquía, ¿no? En esto, como bien ya lo señalaba Gabe, las mujeres van a trabajar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, trabajaban en la organización de los comandos. Ahí es lo que nos decía Gabe, por ejemplo, el surgimiento de los comandos femeninos, ¿no? Que van a ser denominados como Barzolas, que tienen su origen en el nombre de María Barzola, que va a ser una mujer asesinada en la masacre de Catavi en 1942. Y una de las figuras, bueno, más representativas de las mujeres en el MNR va a ser doña Lidia Gayler, ¿no? Que va a llegar a ser comandante de las tropas femeninas revolucionarias y subcomandante de las tropas, digamos, rebeldes, ¿no? Que estaban a cargo del MNR. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo Lidia Gayler va a llegar a ocupar un cargo tan alto dentro del movimiento nacionalista revolucionario. Cuando uno lee la biografía, la autobiografía que ha hecho Lidia Gayler, ella señalaba, por ejemplo, bueno, no recuerdo el nombre del compañero que había hablado sobre ella, decía que Lidia Gayler no actuaba como mujer, sino que actuaba como hombre, ¿no? Y actuaba con una valentía mucho más, digamos, de la que podría actuar un hombre. Entonces, la mujer tenía un papel muy importante dentro de lo que va a ser va a ser la revolución del 52, ¿no? Sin la participación de la mujer, de estos comandos femeninos, de las Barzolas, tal vez hubiera sido posible que se lleve a cabo también la revolución del 52, ¿no? Ya que, como habíamos dicho, había una persecución
a los dirigentes, digamos, a los movimentistas, van a ser las mujeres quienes se van a movilizar, ¿no? Y lo más, bueno, lo que más resalta es que la mujer en sus diferentes, bueno, estratos sociales va a formar parte del movimiento nacionalista revolucionario. Ya después, el papel que va a tener la mujer después de la revolución del 52 ya es otro tema, ¿no? Que lo vamos a tocar más adelante. Pero creo que lo más importante es, bueno, recalcar que la mujer ha tenido una participación activa desde las calles, ¿no? Hacían gestiones con los sindicatos y organizaciones barriales. Dentro del partido se ubicaban, como habíamos dicho, en puestos claves donde dirigían comandos. Lo más interesante es que destacan, por ejemplo, que estos comandos, habían unos comandos de honor que también estaban a cargo de las mujeres, ¿no? Las mujeres también han formado milicias. Como habíamos señalado, Lydia Gayler era la comandante de todo un comando de honor. Entonces es muy interesante ver cómo es que la mujer se va a mover durante todo este periodo, digamos, anterior a la revolución, ¿no? Por ejemplo, algo que destacar, perdón, también es cómo las Barzolas van a ir rompiendo estereotipos de la mujer, ¿no? De esa época, incluso contra los usos y costumbres que tenían de su familia y de su entorno social. Van a ser agentes del cambio para el triunfo de la revolución, ¿no? Ya, como bien señalaba Gabe, en el 49, bueno, se va a producir como una guerra civil liderada por el MNR. En el 51 ya Urriola Goita va a convocar a elecciones con el afán de manipularlas, ¿no? Entonces, en esta época van a circular unas listas negras que eran dejadas a las empresas para que de alguna manera se reporte a las personas que formaban parte del MNR y sean apresadas, ¿no? Entonces, 26 mujeres van a entrar en huelga de hambre, entre ellas van a estar Lydia Gayler, que posteriormente, ya en los años 70, va a ser la primera presidenta mujer. Este poder femenino, bueno, va a radicar en la resistencia, ¿no? La huelga pedía la liberación de los dirigentes del partido y el retorno de su máximo líder, que era Víctor Paz Estenssoro, desde su exilio en Buenos Aires. Esta huelga es un antecedente muy importante en la lucha femenina, ya que 16 años más tarde, en diciembre del 77, se va a levantar otra huelga similar, una de las más importantes de nuestra historia, durante la dictadura de Banzer. Entonces podemos ver la formación de la mujer, cómo va a ir cambiando hasta su misma forma de pensar, de actuar, de luchar. Y bueno, creo que lo que más resalta es el hecho de la valentía, ¿no? Posteriormente, ya con los logros de la revolución, con el voto universal, el acceso a la educación, digamos, de todos, va a generar que toda esta formación anterior se vaya fortaleciendo y bueno, tenga pues una ideología propia, ¿no? de lo que va a ser el feminismo en Bolivia.